Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con el ministro del Medio Ambiente o de Ambiente, Luis Guillermo Murillo, a propósito de varios temas que quedaron pendientes y muchos de ellos específicamente relacionados con la sabana de Bogotá, pero de muchos temas sensibles al cuidado del medio ambiente en todo el país. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quedó en stand-by una decisión que salió de su cartera respecto a la explotación minera en la sabana de Bogotá por un auto que emitió la magistrada casi en los últimos días de diciembre, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cómo le cambia los planes eso? O en otras palabras, si la magistrada le olió mal esa decisión del ministerio, ¿es porque hay algo que no quedó bien hecho? Pues yo no creería, me parece que la magistrada quiere, y con razón quiere tener toda la seguridad de que lo que se emita por parte del Ministerio de Ambiente en términos de la definición de zonas de exclusión para minería sea algo que realmente en la práctica se pueda aplicar, porque usted recordará que en el año 94 se expidió la resolución 222 que definía esa zonificación en la sabana. Esa resolución se quedó corta y en el año 2004 se expidió la 1197 que nunca pudo realmente entrar en vigencia porque la tumbó el Consejo de Estado y el Ministerio lleva 2 años tratando de expedir esta resolución con muchas consultas y lo que llegamos fue a una conclusión muy concreta. Se estudiaron todas las áreas de interés ambiental, se definieron los criterios técnicos ambientales y lo que estamos pasando de tener cerca de 50.000 hectáreas previstas para minería a solo 18.000. La sabana quedaría con cerca de un 4% de su área, que es un área casi de 495.000 hectáreas, quedaría simplemente con un 4% dedicado a la actividad minera bajo criterios ambientales. Pero algunas personas han visto como la abuelita en esto y dicen es que esas 18.000 no están comprendidas dentro de las 55.000 actuales, sino que son nuevas. Entonces, en términos reales, se expande el área para minería. No son nuevas, porque en la sabana se tenían cerca de 430 títulos. De esos 430 títulos se dejan por fuera de esa zona casi la mitad. Y lo que estamos definiendo es un periodo de transición para que en estas áreas donde se venía haciendo minería, pero que no son compatibles y tienen un título que ya ha generado unos derechos adquiridos, en 5 años puedan cerrar. A algunos les parece largo el tiempo de 5 años, pero mire que llevamos 22 años sin resolver el problema de áreas para actividad minera en la sabana. Y también hay un asunto allí que tiene que ver con justicia ambiental, porque en muchas otras zonas donde se ha aumentado la presión por recursos minerales para suplir la demanda de Bogotá, están diciendo que Bogotá también asuma parte del costo ambiental que tiene poder garantizar su desarrollo. Pero entonces, ¿eso de qué manera sería? Para, digamos, dar un poco más de detalles, es que Bogotá va a hacer una gran cantidad de obras que requieren mucho material y ese material tiene que salir de las excavaciones mineras. Parte de la demanda de materiales de Bogotá va a salir obviamente de esas zonas donde se va a realizar minería, pero minería con todos los criterios ambientales. Y adicionalmente la demanda de materiales de Bogotá va a implicar que se va a tener que utilizar materiales de otras zonas del país en algún momento. Ya. Dentro de esas 18.000, me dijo... 18.000 hectáreas. 18.000 hectáreas, ¿hay hectáreas nuevas a donde ya se está haciendo explotación minera? Sí, y ese es uno de los puntos de controversia que vamos a revisar en estos 3 meses de visitas, de inspección con la magistrada, que ya estaban previstas. Nosotros teníamos previsto hacer 3 meses de estas visitas de campo para ajustar precisamente detalles de esta resolución. Por ejemplo, en el municipio de Subachoque, que no se hace minería, pues la comunidad ha dicho, hombre, nosotros no estamos interesados en hacer minería, queremos tener un municipio que sea más orientado hacia lo forestal, hacia lo agrícola, algo más relacionado con temas ambientales, y creo que esa es una posición muy legítima que vamos a revisar. O sea, ¿ustedes están dispuestos a echar para atrás? Sí, nosotros estamos dispuestos a ajustar elementos de la resolución. Lo que queremos es tener
la mejor resolución posible. Ya, pero esas 18.000 adicionales las hicieron basadas solamente en las necesidades de materiales para las obras de Bogotá, o ya hay unas solicitudes de diferentes mineras con intereses en abrir explotaciones ahí y ustedes las escucharon para tener en cuenta nosotros esa escuchamos a delimitación? todos los sectores, a los sectores productivos, a organizaciones ambientalistas, a alcaldes, escuchamos a todos los sectores, pero también se hizo un análisis técnico y el principal, las áreas de interés ecológico, zonas o áreas de conservación, las cuencas altas de los ríos nacederos, se tuvo en cuenta las zonas de recarga también hídrica, todas las zonas de recarga de acuíferos que se tenían en la sabana, se tuvieron en cuenta todas las áreas que consideramos son de interés ambiental. Y esto se hizo una superposición con la oferta que tiene el distrito de recursos minerales. Y obviamente esa oferta es mucho mayor. Cuando se hace este traslape, entonces quedaron las áreas que pueden ser excluidas para actividades mineras y dentro de esas áreas se superpuso qué títulos hay y qué títulos no y posibles títulos futuros. Al superponer los títulos existentes hoy, casi la mitad de esos títulos de los 430 salieron. Y ese fue el ejercicio que se hizo. Pero entonces y ese ejercicio hay que llevarlo hay que hacer un trabajo de campo para poder ajustar detalles. Pero escucharon a las mineras interesadas en esas 18.000 hectáreas. A todos los sectores. A todos los sectores. Si se hubiese asumido lo que planteaba la industria, pues prácticamente nosotros tendríamos en Bogotá 50, 60, 70.000 hectáreas para minería nueva, sí, pero nosotros realmente fuimos muy restrictivos en ese sentido. Y lo que tratamos fue de llegar a unos acuerdos con base en criterios ambientales. Hablemos del río Bogotá. Dentro del cumplimiento de esa sentencia del Consejo de Estado, que ya tiene como año y medio, pues estaba la presentación de un proyecto de ley a ser discutido en el Congreso sobre el río Bogotá. Yo no sé si el Congreso va a tener tiempo de prestarle mucha atención a ese proyecto de ley cuando está en la construcción de los proyectos para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Y no ha trascendido mucho realmente de qué es lo que ustedes están buscando con ese proyecto que vaya a cambiar los comportamientos cotidianos de la gente, los impuestos y ese tipo de cosas. Yo quiero que usted me puntualice sobre esos temas. En lo que tiene que ver con el proyecto de ley del río Bogotá, que también fue un mandato de la sentencia del Consejo de Estado y del Tribunal, hay que resaltar que hace 2 años se venía en este esfuerzo de presentar el proyecto y también de expedir la resolución. Lo que yo hice fue acelerar esos procesos y plantear, mire, aquí no podemos pasarnos toda la vida tratando de tomar este tipo de decisiones, sino que hay que generar acciones. Para eso está este ministerio. Y presentamos el proyecto que lo que persigue el proyecto, en primer lugar, es organizar las acciones del Estado y la empresa privada en la cuenca del río Bogotá. Y al organizarlas se plantea y ya se tiene un Consejo Estratégico de Cuencas, donde, presidido por el Ministerio de Ambiente, como lo ordena la sentencia, todas las instituciones participan, del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación, otras instituciones, participa el distrito con sus secretarías, participa la Gobernación de Cundinamarca, las alcaldías, e invitamos a la empresa privada cuando corresponda. Allí se toman decisiones y ese Consejo Estratégico va a tener, además de eso, un fondo, que es el Fondo de Cofinanciación de los proyectos de recuperación, de descontaminación y recuperación del río Bogotá. Es decir, hay muchas fuentes. La CAR tiene recursos, el distrito tiene recursos, el ministerio tiene recursos, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda. Entonces lo que vamos a hacer es un manejo común de estos recursos para no duplicar esfuerzos y para realmente priorizarlos. Y además de esto se va a contar con una gerencia. La gerencia ya existe. Ya existe, pero la vamos a fortalecer, la gerencia del río Bogotá, para que realmente pueda orientar el manejo de la cuenca. Y adicionalmente hay dos puntos que quisiera mencionar. El que el Salto Tequendama sea realmente un santuario ambiental que va a quedar allí establecido en la ley. Y lo otro, que yo estoy muy empeñado con instrucciones del presidente Santos, que nosotros tengamos un estatuto ambiental especial para Bogotá. No solamente hemos delimitado, Claudia, las zonas
de exclusión para minería. Nosotros ya delimitamos 4 páramos que tienen que ver con la sabana de Bogotá, que le ofrecen a la sabana de Bogotá cerca de 70.000 hectáreas de páramos. El de Rabanal, Río Bogotá, que es en la cuenca alta del río Bogotá, el Chingaza, que toma parte obviamente de la sabana y que está incluido dentro de la cuenca del río Bogotá, el páramo de Sumapaz y el páramo de Guerrero. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo, pero se requiere Bogotá. Mire, uno de los retos ambientales más importantes que tiene el país en el mediano y largo plazo es el crecimiento de Bogotá, por emisiones, porque Bogotá presiona el uso de recursos naturales del resto del país. Entonces allí nosotros tenemos que tener un estatuto ambiental especial que garantice que Bogotá crece de manera sostenible. ¿Pero ese estatuto va a quedar dentro del proyecto de ley del Río Bogotá o es otra cosa aparte? No, vamos a establecer en esse proyecto de ley, y es lo que estamos discutiendo con los congresistas, un artículo que le ordene al Ministerio de Ambiente, al Gobierno Nacional, establecer ese estatuto ambiental especial para Bogotá. Ah, ok, para construirlo después sí, de claro. que sea aprobado el proyecto Sí, se harían de ley. los estudios, etc. Pero sí le están prestando atención, no están muy distraídos ocupados en otras cosas. Pero mire, Claudia, que toda la bancada de Bogotá, de los distintos partidos, apoyan el proyecto. Yo he tenido ya conversaciones con los 2 presidentes de las comisiones quintas por donde entra el proyecto y todos le van a dar prioridad al trámite de ese proyecto. ¿Cuándo es la primera discusión? En marzo nosotros arrancaríamos ya la primera discusión para primer debate y esperamos que este proyecto pueda salir rápidamente porque las comisiones quintas, si bien es cierto, va a haber mucho peso de la agenda de paz, las comisiones quintas van a tener cierto espacio para tramitar otros proyectos. Mire, dijo hace un momento que Bogotá presiona la demanda de recursos del medio ambiente del resto del país por su crecimiento. Claro. Y entonces, obviamente, tengo que preguntarle por el proyecto de la Administración Distrital para hacer un desarrollo urbanístico que incluye predios de la Reserva Van der Hamen. ¿Cuál es la postura del Ministerio al respecto? Bueno, las cerca de 1.400 hectáreas que tiene la Reserva Van der Hamen son muy importantes para Bogotá y para el equilibrio ecológico de Bogotá. Y por eso está respaldada por estudios, por pronunciamientos de expertos. La reserva ha estado sujeta a procesos de deterioro. También hay que revisar procesos de tenencia de la tierra. Y los últimos datos que yo revisaba, se requería una inversión de cerca de 120.000 millones de pesos, cerca de 100.000 millones de pesos del distrito y 20.000 de la CAR. Inclusive la CAR está haciendo una evaluación adicional de cuál es el estado de la Reserva Van der Hamen. ¿Para qué? ¿120.000 millones para? Para invertir en procesos de recuperación de zonas que han sido degradadas en la reserva. Y algunos también para, de pronto se requiere la compra de algunos predios para recuperación. Sin embargo, hoy la Reserva Van der Hamen tiene un mandato y es reserva, y nosotros tenemos que garantizar que eso es una reserva. El alcalde ha manifestado dentro de su autonomía que quisiera proponerle a la CAR, que es la competente en este caso, que se hagan unos ajustes a la reserva con base en el plan que él tiene de desarrollo de Bogotá. Él tendría que hacer esa propuesta a la CAR, y con estudios muy serios, y la CAR pronunciarse sobre la viabilidad o no de la propuesta del alcalde, y si hay alguna diferencia, algo contencioso, y se apela a esa decisión, tendríamos nosotros que tomar la decisión en el Ministerio de Ambiente. Así que aquí se inicia un proceso que es un proceso bastante largo, pero hoy es una reserva y yo creo que es una reserva que con toda la importancia para Bogotá. El alcalde, y esto generó entre los ambientalistas disgusto, llamó en algún momento a la reserva, eso es un montón de potreros, y puntualizó algo que es cierto, que es que la reserva, como usted dice, está en manos también de privados que hacen el uso que le quieran dar, no el uso de reserva. Que sea un montón de potreros hace que no cumpla su función de reserva conectando el ecosistema de los cerros con el ecosistema del río Bogotá, o aún así sí cumple con esa función. Bueno, lo que hay que establecer es que los ecosistemas son complejos y allí no solamente está lo superficial y no solamente lo paisajístico, sino también que hay una serie de procesos del suelo y del subsuelo, nivel hídrico, recarga de acuíferos, etcétera. Y eso habría que verlo en su conjunto. Si bien es cierto, hay unas áreas que
no se están usando la vocación que tiene la reserva, esas serían las áreas a recuperar, porque aún si usted tiene propiedad privada, pero está en una zona que está destinada para reserva forestal protectora o reserva ambiental, usted tiene que acogerse al plan de manejo que define la autoridad ambiental. O sea que estos privados que hayan destinado estas tierras para potreros pudiesen estar en curso digamos, contraviniendo la ley ambiental y pueden ser sujetos de procesos sancionatorios. Ese es el trabajo que hay que hacer y que obviamente es un trabajo que tiene que hacer la autoridad ambiental regional, en este caso la CAR. Tengo dos preguntas más sobre este tema de la reserva Van der Hamen. Hay una realidad y es que hay que construir más vivienda en Bogotá porque la gente sigue queriendo venirse a vivir en Bogotá. Uno de los argumentos del alcalde es: hacemos más daño al ambiente si seguimos urbanizando los municipios de la sabana, porque esto implica que toda esa gente se mueva en carro todos los días y la emisión de gases de los vehículos, etcétera. Eso es peor, no lo ha dicho en esos términos, pero al menos así es como yo lo interpreto, que hacer un desarrollo urbanístico en la reserva Van der Hamen, porque va a haber más verde, bueno, todo eso. ¿Qué es mejor desde su punto de vista? ¿Qué es preferible? Eso es lo que hay que estudiar. Pero son hipótesis. No me responda así, porque es que el alcalde hizo esta propuesta hace un año cuando se posesionó. Y el ministerio tiene que tener una postura después de un año. No, estos son hipótesis. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Obviamente que Bogotá va a crecer y Bogotá necesita tener bien conservadas sus áreas ecológicamente importantes, porque son pulmones de la ciudad. Los cerros, la reserva Van der Hamen, que la gente se apropie de sus ecosistemas urbanos. El país tiene que avanzar a realmente valorar sus activos ambientales. Si usted compara la construcción de vivienda con el hecho de tener una reserva natural, obviamente que tiene mucho más valor la reserva natural. Ahora, lo que usted tiene que diseñar la ciudad de tal manera que usted mantenga su pulmón, pero que también disminuya los impactos ambientales de la construcción de vivienda. ¿Cómo se podría hacer? Mire, acaba el presidente Santos de aprobar, en el COMPE se aprobó 15 billones de pesos para todo el sistema integral de transporte de la región capital Cundinamarca, de Bogotá a Cundinamarca, que tiene obviamente la construcción del metro, que tiene obviamente la Transmilenio hacia Soacha y las zonas colindantes, y que tiene el Regiotram. Este tipo de sistemas de transporte con movilidad eléctrica que garanticen que disminuimos emisiones puede ser muy importante para el desarrollo de la ciudad y desincentiva el uso del vehículo privado, incentiva el uso de la bicicleta, etcétera, y de este transporte. Entonces, ese es el tipo de discusiones que hay que dar en el contexto de Bogotá y la reserva Van der Hamen, porque la gente dice: no, es que este es el único terreno, no la reserva, terreno que yo tengo disponible para construir vivienda. Pues eso puede ser discutible. Bueno, lo que me queda claro es que cuando esto llegue al ministerio, si es que hay una controversia entre la CAR y el distrito, y usted sigue siendo ministro, usted va a decir que no al proyecto de urbanización. Pero a eso suena todo lo que usted acaba de decir. Yo valoro, obviamente, y por ser del Chocó y de esa riqueza natural que tenemos en todo el país, obviamente que le doy mucha más importancia a nuestros activos naturales, que sé que lo demás se puede acoplar. Bueno, está clarísimo cuál es su postura. Mire, otro de los temas en los que esta semana se evidenció una diferencia entre la autoridad ambiental del distrito y la autoridad ambiental nacional fue lo de los peces del Atlantis y la aplicación de la eutanasia. Ustedes, entiendo que dijeron, había otras maneras de hacer las cosas. ¿Cuáles eran esas maneras y por qué no hay una comunicación que permita a una autoridad ambiental con la otra tomar una decisión quizá mejor? Bueno, el Sistema Nacional Ambiental está diseñado de tal manera que el Ministerio define políticas, procedimientos, protocolos que son aplicados por las autoridades ambientales locales y regionales, en este caso la Secretaría de Ambiente del Distrito. Y esto ya está arreglado desde 2010 por el Ministerio de Ambiente, este tipo de procesos. Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado, nosotros tenemos muchas tareas conjuntas con la Secretaría de Ambiente del Distrito y con el Distrito,
y realmente coincidimos mucho en temas y trabajamos muy bien proyectos comunes. Sin embargo, en el caso del manejo de estos peces ornamentales, nosotros tenemos claro que desde el punto de vista de valores ambientales, lo principal debe ser la protección de la vida de los animales, de las especies y que estén en sus ambientes naturales. Entendemos que las especies foráneas, las especies introducidas son especies que por su condición de depredadoras realmente tienen un impacto muy negativo sobre la biodiversidad. ¿La decisión fue buena o no fue buena? No, lo que le quiero decir es que habían varias opciones. La última opción tiene que ser el sacrificio de la eliminación de estas especies. ¿Qué opciones se pudieron tener? En primer lugar, usted puede sancionar, porque estamos en una lucha frontal contra el tráfico ilegal de especies. Usted ha podido sancionar a este centro comercial y ha podido establecer algún esquema para que se mantuviesen en ambiente seguro estos peces hasta que se encontraran las distintas alternativas, teniendo en cuenta que la última opción sería el sacrificio. O sea, haberlos dejado en el centro comercial con una sanción. La segunda opción que usted ha podido tener, es decir, sanciono, hay un proceso ambiental sancionatorio, un proceso penal, porque es un delito ambiental, y busco con organizaciones científicas de protección de animales, etcétera, que puedan tener estas especies en ambientes seguros que no lleguen a los ecosistemas. Y al parecer se pudo tener este tipo de opciones. Y la última, la tercera, sería obviamente el sacrificio, la eliminación a través de la eutanasia. Lo que nosotros estamos haciendo, este caso que se ha convertido en caso emblemático, yo he dado la instrucción de que se revise cómo se aplicó el protocolo para tener aprendizajes que nos permitan ajustar los protocolos. Desafortunadamente, ministro, queda muy poco tiempo. Yo tenía muchos otros temas, pero voy a priorizar y me interesa mucho cuál es su postura respecto a los delitos ambientales cometidos por las FARC ahora cuando se instaure el Tribunal Especial de Justicia para la Paz, porque el medio ambiente ha sido una víctima del accionar guerrillero por las voladuras de los oleoductos, entre otros temas. ¿Cómo se prepara el ministerio para representar a esa víctima que es el Ministerio del Medio Ambiente y lograr verdad, justicia y reparación? Así es, mire, lo primero que yo tenía muchas conversaciones con mi colega de justicia sobre este tema y yo he sido de la propuesta de que se debe establecer, en términos generales, una especie de comisión de la verdad ambiental, porque hay muchos temas ambientales. El 75% de la conflictividad en el país termina relacionada con asuntos ambientales. Y obviamente el ambiente fue y sigue siendo una gran víctima del conflicto y por eso, mire usted que solo en el tema de derrames de petróleo se derramaron en los últimos 35 años, cerca de 4.5 millones de barriles de petróleo en el ambiente. Y eso tarda años en recuperarse. El último fue en Tumaco, 410 galones. El otro fue lo de Putumayo, de los camiones que se derramaron. Y yo creo que sí, es la obligación de este ministerio generar toda la información necesaria para que se lleven a estos tribunales estos requerimientos para que haya un proceso de reparación. Nosotros ya hemos definido algunos pilotos en Nariño, en Putumayo, en Arauca, donde con la empresa privada, con nuestros recursos, vamos a iniciar procesos de limpieza y recuperación y restauración de estos ecosistemas. Pero creemos y somos del criterio de que estos procesos deben llevarse a estos tribunales para que se repare. ¿Pero de qué manera cree usted que las FARC deberían reparar sus daños al medio ambiente? Bueno, esto ya tendríamos que entrar a definirlo cómo pudiese ser, pero hay distintas maneras de hacerlo. La vinculación de las FARC y de algunos en su proceso de reintegración a la vida civil en proyectos y trabajos de recuperación de estas áreas que han sido degradadas. Si las FARC tienen recursos, por ejemplo, pueden asignarse recursos a la recuperación de áreas que han sido degradadas por el impacto de las acciones de las FARC.
En el caso de cultivos ilícitos, por ejemplo, hay muchas zonas que han tenido cultivos ilícitos y que tendremos que entrar a recuperarlas porque generan degradación. También allí puede haber contribución de las FARC, no solamente monetaria, sino también en información, en conocimiento. Sí. Creo que hay maneras de que los tribunales puedan definir cómo se puede dar esta reparación. Bueno, usted tiene un presupuesto de 700.000 millones de pesos, más como 1,5 billones por los impuestos ambientales aprobados en la reforma tributaria, y sigue buscando dinero para poder hacer toda esta reforma al Sistema Nacional Ambiental que prometió para este año. Y una de esas maneras de buscar dinero, o usted me corregirá, es ajustar las tasas de agua. Usted dice que pagamos muy barato por el agua, aunque yo entiendo que en Bogotá se paga más caro que en cualquier otra capital de América Latina. No, pero mire, sí, pero en promedio en el país se paga cerca de un peso, son 89 centavos por metro cúbico de agua. Nosotros vamos a incrementarla en promedio a 11 pesos. Y eso va a tener un impacto importante. Son recursos para las corporaciones, para recuperar estos ecosistemas hídricos, para garantizar que tenemos la oferta de agua, y eso hace parte de los ajustes que tenemos que hacer para que los costos ambientales realmente se internalicen en los costos de producción, porque ya el país tiene que entender que no tenemos infinitos recursos naturales. Pero espérame a ver si le entendí bien, porque además me toca correr porque ya me pasé de tiempo. 1 peso pagamos ahora por metro cúbico y ustedes lo van a subir a 11 pesos. ¿En todo el país? ¿A partir de cuándo? Nosotros estamos trabajando el decreto y creemos que esté listo en febrero, y vienen los procesos de ajuste que implicaría que o en el segundo semestre o el año entrante se tendría que empezar a pagar. O sea, que ¿en cuánto tiempo se va a bañar usted cuando estemos pagando 11 pesos por metro cúbico? Estoy mirando los minutos, pero todavía estoy haciendo ejercicio a ver si no supero los 3, pero me dicen que es mucho 3 todavía. ¿Se baña en 3 minutos? No, todavía no estoy haciendo el ejercicio. Se acaba el tiempo, ministro. Muchas gracias por venir. A usted, Claudia, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.